6 de la mañana, 37 minutos, momento de retomar la noticia política del momento. El candidato Abelardo de la Espriella hace instantes anunció que el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, será su fórmula vicepresidencial y esto lo hizo a través de su cuenta de X. Pues Daniela, estos anuncios se están dando porque esta semana es decisiva de cara a la primera vuelta presidencial. Recordemos que las campañas políticas tienen hasta el 13 de marzo para inscribirse ante la registraduría junto con su fórmula vicepresidencial. Ya habíamos conocido el anuncio de Iván Cepeda, quien dijo que su fórmula vicepresidencial es la senadora Aida Quilcue. Bueno, pues escuchemos entonces este anuncio del candidato Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto, porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde. Lo he dicho y lo sostengo, Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento y por supuesto nada de complejos o inseguridades para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Así será el gabinete también, de lujo. Compatriotas, les presento al próximo vicepresidente de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Vicepresidente. Presidente, un placer. Bienvenido al equipo. Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia. Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país. Nosotros estamos firmes por la patria. Vamos a conectarnos con nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, con los buenos días. Bueno, estamos comenzando este martes con una noticia que se adelantó, se esperaba que se conociera el jueves, pero ya el candidato de la Espriella anunció que su fórmula vicepresidencial es el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. ¿Qué le aporta el exministro a la campaña de la Espriella? Daniela, muy buenos días. Bueno, primero decir por qué sale hoy y por qué no sale el jueves o viernes. Sin lugar a dudas, Daniela, después de la jornada electoral del pasado domingo y el hecho político de la victoria de Paloma Valencia, seguramente aceleró la decisión del candidato Abelardo de salir temprano para él también generar un hecho político. Eso lo primero. Lo segundo es que José Manuel Restrepo es un académico, experto en materias económicas, fue exministro de Hacienda del presidente Duque, exrector de la Universidad del Rosario y una persona que ha sido muy crítica frente al manejo económico del gobierno del presidente Gustavo Petro. No es un candidato que despierte pasiones extremas en el sentido que ha sido ponderado, no viene del mundo político y le puede aportar experticia, esa figura de un académico serio que conoce el Estado y sobre todo que conoce las finanzas del país. Gabriel, viendo la decisión de Abelardo de la Espriella de ratificar a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, ¿no siente usted que tal vez él necesitaba una fórmula vicepresidencial que tal vez ampliar un poco más su espectro político y teniendo en cuenta también los votos que obtuvo la gran consulta por Colombia, puntualmente Paloma Valencia, un poco más de 3 millones, y teniendo en cuenta que ella está pensando seriamente sumar a Juan Daniel Oviedo, que le garantiza por lo menos un poco más de 1 millón de votos? Nico, eso es una pregunta muy interesante, pero yo creo que la situación de Paloma y de Abelardo es distinta. Creo que los chances de que Abelardo pueda explorar posibilidades de ampliar el espectro político hacia el centro son mucho más reducidas frente a Paloma, y lo que se le ha criticado mucho a Abelardo de la Espriella es que no tiene un día de experiencia como funcionario público, que no conoce al Estado. Entonces, en el momento de escoger la fórmula vicepresidencial, que es una decisión importante, tuvo que escoger entre alguien que le pudiera ampliar con una baja probabilidad de éxito su llegada a sectores moderados, dado que consideran a Abelardo y en esta primera etapa de la campaña se va a radicalizar, más bien encontrar una persona que le pueda suplir esa falta de experiencia en lo público, por lo cual ha sido fuertemente criticado. De hecho, ese trino con el que lo anuncia el candidato de la Espriella comienza diciendo: Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias
y un gobierno pulcro, experto académico e impoluto. Bueno, Gabriel, hablemos también de la otra noticia del momento. Anoche se conoció también, ayer, la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda. Estamos hablando de la senadora Aida Quilpué, lo que representa la llegada de Quilpué a la campaña de Cepeda. Bueno, esto es muy interesante, Daniela, porque cada candidato está tomando criterios distintos para escoger sus fórmulas. Vemos la diferencia con Iván Cepeda. Iván Cepeda decide tomar una fórmula de su propio partido, es decir, una decisión quizás más endogámica, una persona que si bien le ofrece una carga política y simbólica muy fuerte, lideresa indígena víctima del conflicto armado, representante de comunidades del suroccidente del país, en una región donde el pacto es fuerte como el Cauca, pero no le va a sumar votos. Es decir, la carga política y simbólica, la reivindicación de las comunidades y de las luchas sociales está ahí, pero es una fórmula de las entrañas del pacto. Es decir, no está buscando con esta fórmula aproximarse a otros sectores, sino reafirmar la esencia y el ADN de lo que significa la candidatura de Iván Cepeda y lo que significa el pacto para Colombia. Gabriel, una última pregunta. ¿Usted cree tal vez que con esta decisión Iván Cepeda lo que está analizando políticamente es que no necesita de otros sectores políticos para llegar a primera vuelta o a segunda vuelta y ganar, y eventualmente, si es presidente, tener gobernabilidad en el Congreso? Y se lo pregunto porque los resultados en Cámara de Representantes y Senado fueron muy positivos para el pacto histórico. Yo coincido con esa lectura plenamente, Nicolás. Creo que los resultados del domingo le dan una base suficiente para tener asegurada su tiquete a segunda vuelta. Y creo que esto simplemente refuerza esa idea de que hay una izquierda monolítica liderada indiscutiblemente por Iván Cepeda. Habrá que ver, Nico, si ya teniendo asegurada esa segunda vuelta, el tiquete a segunda vuelta, si efectivamente la escogencia de la fórmula pudo haber limitado un poco la capacidad de Iván Cepeda de expandirse a otros sectores, pero no hay que olvidar que el anuncio de la fórmula vicepresidencial no es el único hecho político. Después habrá anuncios de conformación de gabinetes donde, en caso de ser necesario, Iván Cepeda podrá darle esa apertura a su gobierno, pero por ahora es un mensaje simbólico y político muy fuerte, aprovechando justamente ese capital político que le dieron las elecciones al Congreso el pasado domingo. Bueno, Gabriel Cifuentes, por ahora le digo feliz mañana, porque seguramente nos vamos a estar viendo en todas las emisiones para que nos ayude a entender, a analizar estas decisiones en medio de la carrera presidencial. Un gusto. Daniela, a usted, a Nicolás y a toda la audiencia, un feliz día.